miembro de la coordinación colegiada de la plataforma de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos, coordinación que ejercemos en la actualidad 3 instituciones: Derechos Humanos Sin Fronteras, Cooperación y Perú Equidad, pero representamos a un colectivo de organizaciones no gubernamentales, instituciones de derechos humanos que formamos parte de la sociedad civil organizada del Perú, conjuntamente con otras organizaciones que forman parte también de la sociedad civil, como son las organizaciones sindicales, las organizaciones defensoras de los derechos ambientales, de los derechos indígenas, también las organizaciones que representan al sector privado empresarial y otras instituciones como las académicas. La plataforma de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos busca expresar cuáles son las perspectivas, el enfoque, las preocupaciones, las expectativas de este conglomerado de organizaciones que conforman la sociedad civil peruana con relación a la agenda de empresas y derechos humanos, y con ese fin es que se constituyó el año 2019 la plataforma de sociedad civil en el contexto de la discusión de lo que 2 años después se convirtió en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que se aprobó en junio del 2021 y que tiene vigencia hasta el año 2025, hasta este año, hasta el mes de diciembre. Este es un proceso, si cabe falta recordarlo, importante en la historia de las políticas públicas del país y, por qué no, también de la región, puesto que fue un proceso que tuvo a la base un diálogo social multiactor que discutió cuáles eran los principales problemas en materia de derechos humanos en el marco de la actividad empresarial que desde las políticas públicas deberían encararse de manera proactiva en el marco de un contexto global donde es cada vez más claro que el actor empresarial, conjuntamente con el actor público, tienen obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, derechos ambientales. Hay todo un proceso de discusión a nivel de Naciones Unidas alrededor de la aprobación de un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos, pero también en el marco de la Unión Europea hemos asistido en los últimos años a la aprobación de directivas sobre debida diligencia. En algunos países también de la Unión Europea se han aprobado leyes nacionales de debida diligencia, y en algunos países de la región, desde la sociedad civil, desde la academia, desde el sector público, se están impulsando procesos para adoptar políticas públicas en materia de debida diligencia. En el foro de esta tarde vamos a iniciar un proceso de balance de lo que ha sido la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que se aprobó en junio del 2021, un proceso de balance que no se agota en un foro público, que no se agota en un taller interno como hemos tenido las organizaciones de sociedad civil hoy por la mañana, sino que es el inicio de un proceso de diálogo, interacción entre los diversos sectores y al interior de los propios actores para tener una mirada ponderada, fundamentada, digamos, enfocada en los objetivos que se planteó el Plan Nacional y poder tener una valoración al final de la implementación y de vigencia del Plan Nacional, una posición como organizaciones, como actores de la sociedad civil, que va a ser probablemente una mirada crítica frente a lo que faltó implementar en este periodo, pero también propositiva de lo que se tiene que hacer hacia adelante una vez que se culmina la vigencia del Plan Nacional, cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar como país, desde el Estado, desde el sector privado, desde la sociedad, desde los movimientos sociales, regionales, desde el trabajo de las organizaciones en los territorios, de cara a que el país cuente con una política pública duradera en materia de empresas, derechos humanos y debida diligencia. Para llevar a cabo el inicio de este proceso de reflexión conjunta, en este espacio que además está cargado de significado, aprovecho para dar las gracias a la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú y a la Cámara Peruana de la Construcción, que tienen estas instalaciones como espacio para llevar a cabo un proceso que también es valioso en sí mismo, como es el diálogo social entre el sector de la construcción civil y la Federación de Trabajadores del ramo. Diálogo que ya tiene 20 o más años realizándose y que tiene una expresión material, como es un convenio colectivo por rama de actividad que resume todo el trabajo que han venido llevando a cabo estas 2 organizaciones para
lograr acuerdos que son, digamos, convenientes, beneficiosos para todos los actores del sector. Y eso es algo que el resto de actividades económicas y de organizaciones sociales y gremiales del país tenemos que mirar con atención, con mucha expectativa, para rescatar las lecciones de ese proceso y poderlas llevar a otros terrenos, como por ejemplo la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que nació precisamente de un proceso de diálogo multiactor que también, digamos, es importante de resaltar. El día de hoy contamos con un panel de honor que nos acompaña para plantear sus balances preliminares sobre la implementación del plan, cuáles son sus expectativas con lo que resta del proceso de implementación del plan y también que nos planteen cómo miran el escenario hacia adelante, identificando aquello que se hizo bien, aquello que faltó realizar y aquello que ha cambiado en el contexto desde el momento que se aprobó el plan y que había que revisar para incorporarlo en las próximas medidas de políticas públicas que se adopten para promover la agenda de empresas y derechos humanos en el país. El foro de hoy vamos a tener una primera presentación que estará a cargo del doctor Daniel Reategui, que es Diego, que es, voy a leer ahora sí para no equivocarme, director de Políticas y Gestión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la instancia del Estado que tiene a su cargo, digamos, la articulación del conjunto de instituciones del Estado para implementar el Plan Nacional y también con los actores económicos y sociales. Y luego de su presentación, que desde ya agradecemos y que entendemos es un balance preliminar, porque sabemos que a final de año el Ministerio de Justicia presentará un balance global sobre la implementación del plan. Para comentar la presentación que nos va a hacer el doctor Reategui, contamos también con representantes de los sectores que participaron en la mesa de diálogo multiactor y que gentilmente han aceptado la invitación que les hizo la plataforma de sociedad civil sobre empresas y derechos humanos. Entonces voy a comenzar no en el orden de las presentaciones, pero sí en el orden en el que está en la mesa para poder tener cierto orden. Nos acompaña la señora Jenny Bento, que es representante de la Confederación Nacional de Instituciones Privadas y Empresariales, la CONFIEP, digamos, uno de los principales gremios empresariales del país, y es responsable de la Comisión de Derechos Humanos, entiendo yo, de CONFIEP. Jenny, del comité, perdón, es encargada de todo el tema de derechos humanos al interior de la CONFIEP. Te agradecemos, Jenny, que nos acompañes. También nos acompaña la señora Lisbeth Loja, que es coordinadora de la Unidad de Conducta Empresarial Responsable de Proinversión, que también tiene un largo trayecto en el trabajo de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos en el país, desde el ámbito de la OEA, a quien también le agradecemos su presencia en este foro. Nos acompaña el compañero Vidal Merma, que es representante de organizaciones defensoras ambientales y defensores indígenas, que también ha estado participando en las Semanas Nacionales de Empresas y Derechos Humanos y conoce desde el ámbito que le toca representar todos los desafíos y retos que supone la implementación del plan con las poblaciones indígenas. Nos acompaña también el señor Juan Pedro Chan, que es representante de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, que tuvo un rol muy activo en el proceso de discusión del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Nos acompaña también en la mesa la doctora Jane Antilla, jefe de la misión técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, a quien también le agradecemos no solo el acompañamiento que ha hecho ACNUD al Estado peruano en todo este proceso, sino sobre todo su participación en este foro público. Y finalmente nos acompaña el señor Abel Gilonio, que es presidente de Cooperación y miembro de la coordinación colegiada de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos. Entonces tenemos un panel que va a compartir sus miradas, sus apreciaciones, la valoración y el balance que tienen del proceso, aun cuando es un balance todavía preliminar. No se puede tener una posición definitiva cuando aún el plan está en implementación, pero creo que va a ser una buena oportunidad para iniciar este balance que va a tomar varias sesiones y que se trasladará hasta el mes de diciembre y seguramente las semanas que siguen, para que desde este espacio que ha organizado el Foro Público, de la sociedad civil organizada, es decir, de las instituciones de derechos humanos, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones defensoras de los derechos indígenas y ambientales, poder proponer al Ejecutivo una valoración, digamos, final también del plan cuando éste haya llegado a su finalización. Y también algunas propuestas para el escenario
que sigue después del Plan Nacional. Sin más, le damos la palabra al doctor Reati para que nos haga una breve presentación de cómo el MINJUS está evaluando la implementación del plan a este momento, y luego daremos paso a las intervenciones, para los cuales la organización del foro ha organizado unas preguntas orientadoras que daré en su momento, para no enmarcar ni, digamos, constreñir su respuesta, pero sí para darles una entrada que nos sea de interés para los y las participantes. Muchas gracias nuevamente por su participación, doctor Reati. Okay. Buenos días a todos los representantes de las diversas entidades y gremios presentes y organizaciones de sociedad civil presentes en el presente foro público. En principio, hacerles extensivo el saludo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Me presento, tal como lo han señalado, mi nombre es Diego Martín Reati Rengifo, soy director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos. Hemos realizado una presentación que solicitaríamos, por favor, si podrían colocarla. La presentación básicamente lo que hace es informar aspectos relacionados al balance, tal como se ha señalado, preliminar que estamos realizando respecto a la implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Debemos acotar que este balance está realizado al año 2024, conforme lo precisamos, porque hasta ese momento hemos realizado todavía la consolidación de la información. Estamos realizando la consolidación del primer semestre del año 2025, que debemos estar culminándola ya en lo que va el término de este mes. Para el quincena de agosto debemos tener esa mirada, y después tendremos que consolidar lo correspondiente al segundo semestre para poder cerrar el periodo de vigencia del presente plan, ¿no? A ver, como es de conocimiento público, el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos fue aprobado mediante el Decreto Supremo 009-2021 del sector justicia, con fecha y publicado en el Diario Oficial del Peruano con fecha 11 de junio del 2021, ¿no? Este plan fue reconocido por diversas organizaciones, tal como lo han señalado, por la alta participación multiactor que tuvo, ¿no? Naciones Unidas y OCDE saludaron el proceso participativo durante el proceso de elaboración del mismo. Es el primero de su tipo en el Perú y el tercero en América Latina, tras Chile y Colombia respectivamente, ¿no? El plan como tal tiene 5 lineamientos estratégicos, 13 objetivos, 97 acciones, 151 indicadores, 11 entidades, 11 sectores involucrados, 22 entidades públicas responsables del mismo, y a su vez implicó 24 temas de diagnóstico y líneas de base respectivamente. El plan como tal fue elaborado conforme a estándares internacionales de principios rectores de las Naciones Unidas, así como las líneas directrices de la OCDE y la declaración tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y política social, ¿no? El objetivo del plan, como está reseñado en el documento, es promover la alianza estratégica entre diversos actores, ¿no? El Estado, empresas, sindicatos, pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, la sociedad civil y sus organizaciones respectivamente, organizaciones internacionales y cooperación internacional, con la finalidad de fortalecer el marco normativo e institucional en torno a la conducta empresarial responsable y garantizar la protección y respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales, ¿no? La siguiente, por favor. En esa lámina se presenta los principales ejes que priorizó el Plan Nacional de Acción, ¿no? La capacitación sobre empresas y derechos humanos con el ánimo y la finalidad de fortalecer a diversos actores sobre la conducta empresarial responsable,
Para efectos de esto se aprobó un programa de capacitación en el año 2023, el cual al presente año se viene desarrollando. El fortalecimiento del diálogo multiactor, a partir del mismo se implementaron diversos espacios de coordinación multiactor, la mesa multiactor, el comité multiactor, el grupo de trabajo del Poder Ejecutivo y finalmente el grupo técnico de asuntos laborales, ¿no? Estos grupos han tenido diversas sesiones desarrolladas y aquí debemos anotar que el comité multiactor va a ser convocado para el 8 de agosto respectivamente a efectos de poder tratar algún tema agenda que vamos a mencionarlo más adelante, ¿no? Un tercer eje priorizado fue el mecanismo de seguimiento y monitoreo, esto con el objeto de poder identificar, prevenir, mitigar y justificar cómo se hace frente a los efectos sobre los derechos humanos de las actividades empresariales, sea de manera directa o indirecta a través de la cadena de suministro y las relaciones comerciales, ¿no? El cuarto eje priorizado fue el fortalecimiento institucional del Estado y sobre el particular lo que se buscaba era lograr cierta coherencia política desde un enfoque descentralizado y territorial. Y para este tema se aprobó una estrategia que implicaba una serie de coordinaciones con gobiernos regionales, a partir de los cuales se ha logrado la aprobación de 5 ordenanzas regionales con gobiernos regionales en donde declaran de interés público y prioritario la implementación del plan y las actividades que a partir del mismo se promueven, ¿no? La siguiente, por favor. En torno a el porcentaje de cumplimiento del mismo, lo que hemos verificado del mismo es que hasta el año 2024 el plan consideraba 430 metas, ¿no?, específicas. Estas 400 metas específicas se han cumplido 188, se tiene parcialmente cumplidas 33, en proceso se tienen 24 metas, sin información, que es básicamente metas en las cuales se han formulado requerimientos de información, pero no hemos obtenido todavía respuesta respecto a las mismas, es decir, se nos proporcionó información sobre algunas, pero sobre determinadas no, están pendientes de atender y estamos haciendo seguimiento, son 43, no cumplidas son 140 y inviables son 2. Las 2 inviables, ahí habría que esclarecer cuáles y por qué son. Es fundamentalmente las metas relacionadas a la incorporación del enfoque conducta empresarial responsable en el Plan Nacional de Acción Ambiental, que estuvo vigente hasta el año 2021. Actualmente se cuenta con una política nacional del ambiente. Ya no tenemos un Plan Nacional de Acción Ambiental, por lo cual las 2 metas relacionadas a este tema no son posibles de poder cumplirse, ¿no? Entonces, van a quedar como inviables porque no hay forma de poder darles cumplimiento. La Política Nacional de Acción Ambiental sí incorpora, en este caso, la conducta empresarial responsable y por eso es una de las metas que se consideran como cumplidas, ¿no? El porcentaje representativo, si revisamos, es del 51.4% de metas cumplidas, el 32.5% están no cumplidas, el 10% es en proceso de respuesta, son las que están pendientes que habíamos señalado, y el 5.6% están en proceso. El 0.5% de esas 2 metas se refieren a estas que acabamos de señalar hace un momento. Podríamos referenciar alguno de los logros que en marco del cumplimiento de las metas que hemos señalado se han concedido a la fecha de la implementación del PNA, ¿no? El primero de ellos es la aprobación del programa de capacitación en empresas y derechos humanos,
y desarrollo de diversas actividades de capacitación orientadas al sector estatal. Esto se aprobó mediante la Resolución Directoral 002-2023, Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos, la aprobación de la Estrategia de Descentralización para la implementación del PNA, ¿no? Esto es en marco de este enfoque territorial libre de descentralización que señalamos, en virtud del cual se logró la aprobación de las 5 ordenanzas. Esto fue aprobado mediante la Resolución Directoral 001-2023, Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos. La asistencia técnica para la aprobación de las 5 ordenanzas. Hubieron una serie de reuniones de trabajo con gobiernos regionales y con énfasis en estos 5 gobiernos regionales que son Piura, Ica, Lambayeque, Loreto y Apurímac, en donde se aprobaron ordenanzas regionales de esta naturaleza. Hay 3 políticas públicas que se aprobaron en este periodo que incorporan el enfoque de derechos humanos, de principios rectores y conducta empresarial responsables. Estas son la Política Nacional de Protección y Defensa del Consumidor al 2030, la Política Nacional Agraria del 2021 al 2030 y la aprobación de la Política Nacional con incorporación de enfoque de conducta empresarial responsable, que está referido también a la acción 45, ¿no? También tenemos como logro la publicación de la Estrategia Multisectorial Perú Sin Racismo al 2030, que implicó el cumplimiento de la acción 55, la aprobación a su vez también de la relación de trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física o moral de los y las adolescentes, que está relacionada a la acción 21. Esto fue aprobado mediante el Decreto Supremo 009-2022 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Este básicamente establece la prohibición de laborar de adolescentes de 14 a 18 años y señala cuáles son las actividades y trabajos que se encuentran prohibidos por su carácter peligroso y nocivo para los mismos, ¿no? Como por ejemplo el manejo de maquinaria pesada, el tema del trabajo doméstico o la venta, expendio y distribución de bebidas alcohólicas, entre otras, ¿no? La aprobación de los lineamientos, protocolos para la intervención del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales en materia de gestión social también es otro de los logros que se produjeron en este periodo, ¿no? Tenemos a su vez la implementación de la herramienta de autodiagnóstico de MIPES, que es un cuestionario que permite identificar cuál es el avance en el tema de la atención, el respeto de derechos humanos, a partir de la atención a 41 preguntas que ahí están realizadas. Esto se hizo gracias a un trabajo con PNUD y el Ministerio de Justicia, la aprobación de 2 cartillas referida al tema de migrantes, la cartilla informativa sobre trabajo infantil del mismo modo, la aprobación de la cartilla de medidas de debida diligencia y respeto de derechos laborales y colectivos, la publicación y difusión de material físico y virtual traducido a diversas lenguas, ¿no? Al inglés, al quechua, al aymara, a la yánica y al shipibo conmigo, que estaba previsto en otra acción. El logro más importante también tenemos es que la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, aprobada en diciembre del año pasado, recoge específicamente el lineamiento 32 de implementar estrategias en materia de empresas y derechos humanos en el sector público y privado, ¿no? Entonces hay un reconocimiento expreso de ello en la Política Nacional Multisectorial aprobada. Y los siguientes pasos que tenemos mapeados son fortalecer el cumplimiento de las acciones en este último tramo que tenemos de vigencia del PNA, continuar con el proceso de seguimiento y evaluación e implementación del PNA del mismo modo, la convocatoria a la sesión del comité multiactor que tenemos para el 8 de agosto respectivamente, y finalmente la elaboración del segundo instrumento de gestión sobre empresas y derechos humanos, considerando la temporalidad del actual PNA, que es hasta el presente año, ¿no? La siguiente, por favor, en torno al proceso de seguimiento e implementación, lo que tenemos es que la sistematización de información
hasta el segundo semestre del 2024 ya se ha finalizado, es en función al cual hemos hecho la presente presentación. La elaboración del documento de seguimiento está en proceso. El recojo de información sobre la implementación del PNA, esto es de cara a lo que concierne al periodo 2025, también está en proceso, y la elaboración del documento de evaluación final del PNA la hemos iniciado el presente mes de julio, ¿no? La siguiente, por favor. Para poder finalizar, en torno a la elaboración del segundo instrumento de gestión sobre empresa de derechos humanos, lo que se va a hacer es acoger las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para la elaboración de planes de acción, que estas recogen que este proceso debe ser multiactor, participativo, debe ser transparente, debe buscar consensos, debe haber una evaluación permanente, debe haber una transversalización de enfoques y a su vez un trabajo descentralizado, ¿no? Ese es el QR a través del cual pueden descargar todas las cartillas, guías y logros que se han logrado, aprobación a través de, durante la vigencia del PNA respectivamente, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Diego Reategui, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por esta presentación introductoria al foro público de balance, del inicio del balance del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Nos ha dado una amplia cantidad de información sobre lo que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Justicia, pero también en articulación y coordinación con otras instancias del Estado que esperemos pueda ser considerado dentro del balance que se realizan desde las diversas partes que han formado la mesa multiactor que dio lugar al Plan Nacional. Vamos a continuar ahora sí ya con las reacciones a esta primera presentación realizada por el doctor Reategui, con la intervención de la señora Lisbeth Loja, que es coordinadora de la Unidad de Conducta Empresarial Responsable del Punto Nacional de Contacto en el Perú. Perdón, vamos a alcanzarle el micrófono. Tenemos unas preguntas orientadoras que, digamos, les propusimos con anticipación a nuestros panelistas, a nuestras panelistas, para que puedan organizar sus intervenciones. Y a Lisbeth le queríamos preguntar en qué medida este proceso de acceso del Perú a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el cual estamos imbuidos ya casi más de una década, ha sido un disparador para promover políticas públicas a favor de la conducta empresarial responsable, que es un concepto que propone OCDE para modelar las prácticas empresariales acorde con los estándares de derechos humanos, ¿no? Y en ese contexto, ¿cuáles son los principales desafíos o obstáculos que encontramos para avanzar hacia ese objetivo de contar con políticas públicas realmente efectivas en la promoción de la conducta empresarial responsable? ¿Y qué lugar tiene la participación significativa? Otro concepto también que nos propone OCDE, de los diversos grupos de interés que estamos haciendo seguimiento a estos procesos que interactúan con las empresas y con el Estado para garantizar una efectiva participación y que ésta sea significativa. Lisbeth, por favor. Quiero señalar que abusivamente hemos puesto tiempos cortos para los panelistas, por eso les hemos dado las preguntas con anticipación, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, tenemos entre 7 y 10 minutos, ya como mucho, Lisbeth, y así será para todos los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, a la plataforma por la invitación y también a ustedes por participar en este foro público. Efectivamente, nosotros consideramos que esta decisión del Perú de adherirse a la OCDE ha generado un efecto disparador clave para la inserción de ciertas conceptos que muchas veces no manejábamos, como el tema de conducta empresarial responsable dentro de las políticas públicas, ¿no? Como bien mencionabas, Enrique, hace ya como una década venimos detrás del tema de la adhesión de manera formal recién desde 2012
y de manera ya una aceptación formal, incluso recién del 2022, pero el Perú fue parte del programa País que buscó, de cierta forma, buscar visibilizar cuáles eran estas diferencias de políticas con los estándares internacionales de la OCDE y cómo estaba el Perú en determinados aspectos, como por ejemplo temas de contabilidad responsable, temas de gobernanza pública, de políticas regulatorias, ¿no? Entre otros temas. Y este programa País sirvió de alguna forma para más o menos ver qué es lo que nos faltaba, ir poco a poco construyendo para tener unos mejores estándares. Ya con el proceso de adhesión en curso que se realizó en el año 2022, ya se ha generado de una manera mucho más pública, también una hoja de ruta que tiene que seguir el Perú sobre qué estándares son los que tenemos que cumplir, qué requisitos tenemos que cumplir para que la OCDE nos considere como parte de como un país miembro, ¿no? Son 24 comités de distintas materias que nos van a evaluar y uno justamente es el comité de inversión que aloja al grupo de trabajo sobre conducta empresarial responsable, que es el que nos ha venido evaluando, ¿no? Y nosotros consideramos que esto ha tenido también un interés de la OCDE hacia el Perú, ¿no? Como se mencionó, la OCDE participó también del proceso de elaboración del Plan Nacional sobre acción sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Se generó en el año 2020 un estudio de políticas que fue orientado a ser tomado como base para la elaboración del Plan Nacional de Acción y creo que fue un instrumento bastante interesante porque hizo que se noten cosas en las que nosotros todavía de repente las conocíamos, pero ya quedó plasmado cuáles eran estos aspectos que todavía faltaba desarrollar, ¿no? Y esto también ha generado este proceso bastante interés por parte de las autoridades y por parte de los técnicos mismos de empresas públicas, del sector público, del sector privado, de la academia, que va conociendo como parte de este proceso no solo temas de conducta empresarial responsable, sino también de los otros temas que la OCDE viene evaluando y que son de interés en realidad para la ciudadanía, ¿no? Para nosotros ha sido bastante grato ver cómo ya en política se van incluyendo los conceptos de conducta empresarial responsable. Por ejemplo, FONAFE incluido como parte de sus principios en la conducta empresarial responsable. Sabemos que hay ya entidades que forman parte del grupo FONAFE, que son bastante importantes, que sí están incorporando también dentro de sus políticas estos elementos. Y eso hace también que se vaya generando coherencia de políticas, ¿no? Sabemos que hay un montón de cosas que de repente también nos falta generar. Temas que nosotros hemos identificado es, por ejemplo, el escaso conocimiento, sensibilización sobre el tema de conducta empresarial responsable. Se está conociendo más, pero no se tiene de repente mucho conocimiento de la magnitud de lo que abarca el tema de conducta empresarial responsable, ¿no? El tema de conducta empresarial responsable que maneja la OCDE busca estandarizar y busca que las empresas sepan cuál es lo que se debería considerar como principios o estándares de conducta que busquen el desarrollo sostenible de un país, ¿no? Y están incorporados los temas de derechos humanos, temas de derechos ambientales, derechos laborales, pero también hay otros aspectos de la conducta empresarial que hacen que una empresa sea responsable y que tenga efectos positivos sobre el país, ¿no? Hay temas de innovación tecnológica, hay temas de competencia, hay temas de acceso a la información, temas tributarios que también son importantes porque al final terminan impactando también dentro de otros aspectos de la ciudadanía, incluso impactando también en temas de derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, temas de debida diligencia, ¿no? Especialmente sobre todo en medianas y pequeñas empresas y en gobiernos subnacionales es bastante escaso, ¿no? Y nosotros reconocemos la labor que ha venido desarrollando el MINJUS para tratar de tener este enfoque de territorialidad que se mencionaba, el tema del enfoque de descentralización que se tuvo inclusive en épocas difíciles, sobre todo durante la pandemia que tuvo que implementarse. Este plan, cuando estamos todos de manera virtual, tratando de conectarnos, ¿no? Entonces, es importante, pero es no podemos hacer todo desde Lima, ¿no? Muchas veces nosotros queremos
de diseminar esta información a muchos más provincias, a muchos más sectores, ¿no? Pero necesitamos bastante el apoyo del gobierno subnacional, porque sin ellos, lamentablemente, pues también el tema de recursos, manejarlos todos de manera centralizada es un poco difícil. Entonces, de repente, también contar con el gobierno subnacional para tratar de difundir más estos temas va a ser importante para nosotros. Ahora también caemos en una época también difícil por el tema electoral, que va a haber muchos cambios. El tema de rotación de personal en el sector público también es algo bastante complicado porque se logra tener una base de técnicos que conozcan estos temas, que son los que al final van a proponer estos cambios de políticas y de pronto pues se producen cambios que hacen que vayamos a una fase cero, ¿no? Entonces ese tema es bastante complicado, ¿no? Otro tema que nosotros hemos identificado es el tema de la fragmentación institucional, ¿no? El marco del PNA es un marco bastante interesante porque nos ayuda a tratar de, en las mesas multiactores, en las mesas de Poder Ejecutivo, tratar de unirnos y buscar forma de tener un enfoque integral, pero si bien existen estos elementos como instrumentos como el PNA, el grupo que nosotros también dentro del Punto Nacional de Contacto, que está ubicado en la unidad, que busca fomentar los temas de control empresarial responsable, también estamos generando, pero son pequeños espacios, ¿no? Pero no hay un marco normativo general, no hay un marco integral o coordinado que busque articular pues a todos los actores públicos y privados con una incidencia en temas de control empresarial responsable, ¿no? Sobre todo con algunos ministerios que son de repente mucho más claves, ¿no? Como el MINJUS, ¿no? El tema de SUNAFIL por el tema laboral, que es un tema que preocupa bastante al OCDE por el nivel alto de informalidad que hay en el Perú. Yo sé que al señor Chano le gusta que use la palabra informal, pero es el término que estamos manejando en OCDE, pero sí el tema de fragmentación pues es algo que va a ser importante tratar de articular entre todos, ¿no? Otro tema que también ha saltado durante las misiones de OCDE y que creo que también se puede aplicar al PNA es el tema que significa la dificultad para generar y compartir información sistematizada, ¿no? Porque la toma de decisiones se tiene que hacer con información, ¿no? Y lamentablemente nosotros no contamos en general, ¿no? En el sector público con estadísticas, ¿no? Y en OCDE cuando se han realizado las misiones en los distintos comités, eso es algo que ha saltado, ¿no? Que nos han pedido información para atrás para saber cuál es el estado del Perú en distintos comités y no hay información, ¿no? Y construirla es bastante complicado. Entonces, el tema de que en el PNA también se está buscando sistematizar los trabajos que se vienen realizando, va a ser esta información importante que nos va a servir tanto al sector público como al sector privado, pero también a los grupos de interés que están interesados en contar con esta información para ellos también saber en qué se deben enfocar al momento de hacer incidencias sobre algún tema en particular. Y finalmente, el tema de la percepción de la conducta empresarial responsable como una exigencia externa o más como un tema formal, ¿no? Nosotros hemos visto que no necesariamente, hay algunos actores que sí lo ven como una herramienta para lograr sostenibilidad y competitividad empresarial, pero no es algo que esté muy difundido, ¿no? Entonces se ve como un tema de una formalidad que tengo que cumplir o un informe que tengo que llenar, ¿no? Un reporte que tengo que hacer porque mi matriz me lo pide, pero no realmente se ha internalizado este tema en todas las empresas, ¿no? Sabemos los esfuerzos que se vienen realizando a partir de Confiebre, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, pero son las empresas más grandes y son pocas en realidad, ¿no? Entonces llegar a esta internalización por parte del resto de empresas que son la mayoría, las medianas y las pequeñas, es un reto bastante importante que nosotros vemos, ¿no? Y creemos que también
las recomendaciones que ya estamos recibiendo por parte de los comités que ya nos han evaluado van a hacer que las autoridades que tienen la potestad de generar toda esta articulación y toda esta mejora de políticas se den cuenta en realidad del trabajo que es necesario realizar, ¿no? Porque no deben ser enfoques aislados que venía realizando el MINJUS o que venimos realizando en el PNC o que viene realizando uno que otro actor de la sociedad civil, incluyendo también al sector empresarial, sino que es algo que va a tener que ser coordinado, ¿no? Y que va alineado con la necesidad de coherencia política, que es justamente lo que busca OCDE, ¿no? Por mi parte, creo que eso era, Enrique. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias, Lisbeth, por esta presentación con una mirada que entiendo yo complementaria a la que nos ha planteado el doctor Gatti, viniendo de una instancia del Estado. Digamos, has señalado una serie de aspectos que todavía hace falta más trabajar en el marco de la institucionalidad el Estado peruano en sus diversos niveles. Y hablaste en un momento que para avanzar de manera más definida hacia la agenda de empresas y derechos humanos, a partir de los instrumentos de política que ya se cuentan, es necesario mirar el nivel subregional, donde todavía creo que queda mucho trabajo, creemos que queda mucho trabajo por realizar en la promoción de estos instrumentos de política pública que buscan promover una agenda de empresas y derechos humanos en la actividad empresarial. Y precisamente un colega y compañero, el señor Vidal Merma, que representa las organizaciones de defensores ambientales, defensores de los derechos de los pueblos indígenas, nos puede dar una mirada desde las regiones, donde digamos, hay una interacción muy intensa de las organizaciones con agentes del sector privado, empresas, y que esto plantea una serie de desafíos. Vidal, ¿cómo están leyendo desde las organizaciones indígenas, defensores ambientales, el proceso de implementación del Plan Nacional? Bien, muchas gracias. Saludar también a los que nos acompañan en el panel y agradecer también a la plataforma por invitarnos. Ciertamente, bueno, escuchando el informe del doctor y también después de haber sido partícipe al inicio, todavía en los años 2019, antes de la pandemia, se tenía con mucha esperanza, ¿no?, de que se puede implementar este Plan Nacional de Acción. De antemano se reconoce, ¿no?, el mínimo avance del desempeño por parte, sobre todo de esta participación del Plan Nacional de Acción. Sin embargo, más allá de que se hayan aperturado los diálogos con más de 130 actores, nosotros desde las organizaciones indígenas y también de los defensores de derechos humanos, ciertamente alertamos sobre la desconexión, ¿no?, tan grave entre lo que se dice en documentos, en papeles, y la realidad, ¿no?, porque la realidad es otra claramente. Y la implementación de estas acciones hasta el momento es mínimo, ¿no?, a pesar de que se dio en números otra cosa, pero en la práctica realmente es bastante mínimo, ¿no? Y no existe, por ejemplo, mecanismos más eficaces de vigilancia ni de rendición de cuentas, ¿no? Si bien es cierto, ahora, por ejemplo, nos vemos casi después de 2 años, y durante estos 2 años prácticamente ha habido una inacción, ¿no? Las comunidades campesinas, las comunidades indígenas del Perú profundo, continuamos pues enfrentando, ¿no?, la vulneración de manera sistemática a nuestros derechos, a nuestros territorios y especialmente también en las zonas de influencia del extractivismo, ¿no? Y lamentablemente hay un abandono estatal, continúa el machismo, la criminalización, la persecución a los defensores y la falta de justicia ambiental, ¿no? No ha mejorado en nada.
Es más, se amplían más concesiones mineras en cabeceras de cuenca, entonces realmente no vemos un avance, ¿no? Ciertamente valoramos también el espacio creado, pero nosotros desde las comunidades indígenas exigimos también que se convierta, ¿no?, en una acción concreta que realmente resuelva el problema, ¿no?, y que no agrave más bien más el problema. Y también tenemos una gran preocupación, ¿no?, en materia de debida diligencia. Siento que lamentablemente las empresas han seguido ampliando sus operaciones, ¿no?, hasta hoy, y con el aval también del gobierno y también con el conocimiento del Ministerio de Justicia, ¿no? Se ha debilitado muchas normas. El proceso de la consulta previa prácticamente es un saludo a la bandera, no se cumple. Y a pesar de contar, ¿no?, con una guía elaborada, el carácter sobre todo de este Plan Nacional de Acción no es vinculante, ¿no?, para las empresas mineras, y por ende hasta el momento las empresas mineras no respetan nuestros derechos, no respetan los derechos humanos ni ambientales. Y es preocupante también la ausencia y la poca voluntad, ¿no?, política de este gobierno y del anterior también, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir sobre todo de este gobierno, ¿no? El avance en este gobierno ha sido prácticamente nulo, ¿no? Desde los pueblos indígenas en el Perú profundo, pues no hemos visto ningún avance, ¿no? Y todo lo contrario, más bien, ¿no? Este gobierno se ha convertido, ¿no?, en violador de derechos humanos. Y el resultado de todo esto sabemos, ¿no?, de que hay más de 70 muertos. Ahora último, con este paro de los mineros artesanales, se ha aumentado uno más, y de heridos ni qué hablar, ¿no? Y también las empresas extractivas, mineras, agroexportadoras, entre otras, pues hoy por hoy se sienten empoderados, ¿no?, porque tienen la carta blanca y la protección sobre todo de este gobierno, ¿no?, para seguir sobre todo ampliando, ¿no?, sus operaciones, seguir cometiendo violaciones de derechos humanos, despojo de territorio y mucho más, ¿no? Y incluso, ¿no?, dejando de operar, ¿no? Actualmente las empresas mineras se dan el lujo de concesionar no solamente las cabeceras de cuenca en nuestros ríos, en nuestras comunidades, sino también hasta áreas reservadas, ¿no?, áreas naturales reservadas, protegidas. Hoy por hoy, como es en el caso del Cusco, hasta la montaña de 7 colores está concesionada, ¿no? Es increíble. Entonces, finalmente, dentro de esta coyuntura y este contexto nacional, veo que está bastante lejos, ¿no? Sobre todo que se pueda hacer realidad esta ley, que las empresas respeten los derechos humanos y los derechos ambientales también, ¿no? Y más aún esta ley que para nosotros realmente, bueno, está dentro de nuestros objetivos, ¿no? No perdiendo la esperanza, esperamos que en algún momento se pueda dar, pero en esta coyuntura es difícil, ¿no?, esta ley de debida diligencia, ¿no? ¿Y qué nos queda a nosotros, ¿no?, como peruanos, como ciudadanos? Solo nos toca seguramente seguir resistiendo, ¿no?, luchando. Y desde este espacio también quiero invocar a todo el pueblo peruano a una unidad, ¿no?, a una unidad más amplia, porque solo el pueblo va a salvar a nuestro pueblo, ¿no? Y finalmente, pues sin derechos, lógicamente, no hay democracia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Vidal, por esta valoración que se tiene desde las organizaciones defensoras del medio ambiente, de los derechos indígenas,
sobre la implementación de un plan que, si bien constituyó un avance en el marco de las políticas públicas, en la promoción de los derechos humanos, del cumplimiento de los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial, todavía es un primer paso sobre el cual, digamos, hay que seguir construyendo, y que además es un paso que tiene que ser acompañado de otros pasos para mejorar la performance del Estado como una instancia que realmente garantice los derechos humanos de todos sus ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio. Y los pueblos indígenas históricamente han sido un sector de la población peruana que no ha sido mirado con la prioridad y la atención y la importancia que se merece desde las instancias oficiales del Estado, y eso refleja, digamos, todos estos problemas y deudas sociales que tiene el país con los pueblos indígenas. Te agradecemos tu presentación. Vamos a continuar con la señora Jenny Bento, del Comité de Derechos Humanos de la CONFIEP, a quien le queremos proponer que nos brinde un comentario que refleje la valoración que tiene la CONFIEP de todo el proceso de aprobación e implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y en qué medida este plan ha contribuido a implementar prácticas y mecanismos de debida diligencia o de conducta empresarial responsable en el país. Probablemente algunos sectores han avanzado más que otros, son temas que todavía resultan nuevos y novedosos para un amplio sector de la sociedad, pero también es cierto que han habido una serie de iniciativas y esfuerzos desde el proceso de discusión del Plan Nacional para sensibilizar e involucrar al sector empresarial en esta discusión. Y complementariamente a esa mirada, plantearte desde tu mirada, tu experiencia, acompañando empresas y también desde la CONFIEP, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos del sector empresarial para actuar en el marco de la debida diligencia, con participación significativa de los grupos de interés, que es ahí quizás uno de los principales desafíos que tienen todos estos procesos? Jenny, nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes con todos, con todas, y a todos los que están participando el día de hoy, a la organización definitivamente por convocarnos a todos aquí. Atendiendo a tus consultas, a tus preguntas, en primer lugar, mi primera reflexión es que por más esfuerzos que nosotros hagamos, pilar empresa, pilar sociedad civil, pilar Estado, siempre creo yo que van a terminar siendo insuficientes, ¿no? Porque las demandas que tiene nuestro país, las brechas sociales, económicas y de distinta índole son muy grandes. Entonces, por más esfuerzos que nosotros vayamos encaminados hacia este objetivo, de verdad creo que van a terminar siendo insuficientes porque las brechas son muy grandes, las necesidades siempre son más grandes de lo que podamos trabajar, y yo creo que en la pandemia se vivió mucho eso. Por más esfuerzos que hacíamos todos, de verdad las necesidades de nuestro país son muy grandes. Ribeiro decía que nuestro país es una posibilidad, una sospecha y una esperanza, ¿no? En ese sentido creo que por más responsabilidad que hoy representa el Ministerio de Justicia en este deber que tiene el Estado de respeto y garantía, de hecho que también las empresas tenemos un rol ahí importante que es en la promoción de los derechos humanos, basándonos también evidentemente en el respeto, que ese es un poco el corazón del proceso de diligencia en derechos humanos, cómo uno gestiona los riesgos y los impactos en esa línea. Entonces, a nivel del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, y yo creo que varios de los que estamos aquí nos conocemos a propósito de ese proceso, por allá en el 2019, un proceso de 2-3 años, de hecho que primero fue un buen espacio a nivel de relacionamiento, ¿no? De hecho es un espacio multiactor que permitió que estemos más cerca, coincidamos en un avión, por ejemplo, cuando viajamos al Foro de Empresas y Derechos Humanos, o que nos conozcamos en distintos espacios, o que compartamos el camino en conjunto en distintas sinergias colaborativas para sacar la guía. Y yo creo que eso es un punto de partida muy importante, cómo nos relacionamos. El conocernos permite que podamos romper esas barreras que a veces se dan entre los distintos pilares que pueden existir en un país, rompamos ese temor, nos acerquemos y nos relacionemos. Y sobre eso uno empieza a construir lo que es el respeto mutuo. Podemos discrepar en algunos temas, podemos coincidir en otros temas, pero siempre sobre la base del respeto mutuo. Yo creo que ese es un proceso que yo rescato de lo que fue el proceso del plan de empresas. Lo segundo, que creo que algo que nosotros reiteradamente íbamos levantando un poco una preocupación, y eso que estamos hablando del 2019, eran dos temas. El problema de las economías ilegales, yo me acuerdo que reiteradamente ustedes me habrán escuchado hablar de ese problema, con mayor énfasis en un tema en particular, que me voy a referir a eso al final, y segundo, el problema de la informalidad que hay en el país.
¿Por qué? Porque considerábamos que estábamos apuntalando un tema de un plan de empresas y derechos humanos, pero en la realidad del país primero hay que conocerla y contextualizarla, y por eso levantamos siempre esos dos temas de informalidad y economías ilegales, y yo creo que ya más de 5 años, más o menos, finalmente nos encontramos acá todos preocupadísimos por el problema de ¿y qué vamos a hacer con las economías ilegales en el Perú? ¿No? Y cómo eso está impactándonos en la vida cotidiana del día a día, es decir, bodegueros extorsionados, micros en Chorrillos en la curva siendo víctimas de asalto y disparando a niños de 2 años en el Callao. Eso se está saliendo de control y está impactando toda la economía nacional, todo el tejido social de nuestro país. Entonces son temas que hemos ido levantando a propósito de esta conversación de empresas y derechos humanos. Segundo, con relación ahora sí del tema de los desafíos, coincido con Proinversión, punto de partida, el tema de institucionalidad. Creo que los 3 pilares, y cualquier peruano, ciudadano a pie consciente dirá, necesitamos institucionalidad, no solamente para un tema de empresas y derechos humanos, sino como país. Los peruanos queremos eso, los que trabajamos en el día a día, los que estamos en el sector empresarial, micro, pequeña, mediana empresa, en distintos espacios. Finalmente lo que queremos es calidad de vida y eso necesitamos institucionalidad. 2, creo ya entrando un poco más al nivel de los desafíos, está el tema del fortalecimiento de las capacidades de los actores. Y yo creo que eso fue un punto de partida en la conversación del plan de empresas, porque habían distintas aproximaciones a una denominación, llámese de vía de diligencia en derechos humanos más operativa empresarial, basada en el sistema de gestión de riesgos e impactos, la definición de conducta empresarial responsable, ¿no?, que es esta responsabilidad social empresarial más proceso de vía de diligencia en derechos humanos, identificar también qué es la responsabilidad social empresarial y que uno puede hacer filantropía estratégica, inversión o responsabilidad social, y eso depende del músculo, tamaño y alcance y resiliencia que pueda tener cualquier empresa, mediana, grande, pequeña o micro. Pero era importante conocer esas denominaciones, el tema del desarrollo sostenible y los estándares ESG. ¿Por qué? Porque estábamos discutiendo un tema empresarial y habían brechas, distintas aproximaciones a una definición, la misma definición de vía de diligencia, pero cómo lo entendía el organismo internacional, cómo lo veía el lado empresarial o cómo lo entendía la academia por la aproximación más desde el sistema interamericano. Y entender, y luego en ese proceso de discusión entender, ok, esto es un tema que siempre las empresas hemos levantado la voz ahí, esto es un tema operativo, ¿no? Finalmente lo que queremos es que esto se inserte en el modelo de negocio para gestionar riesgos e impactos y evitar que se materialicen pues, impactos en los derechos humanos y se gestionen de manera oportuna. Esto me lleva evidentemente a mencionarles que de hecho hay distintos niveles de maduración en las empresas, pero lo que se espera es, o lo que se apunta es a un estándar de desempeño, ¿no? Una gobernanza, cómo finalmente gestionamos los riesgos y los impactos a través de los sistemas, y ahí vamos a ver distintos niveles de maduración, o sea, desde una micro que puede hacer, okay, cuáles son mis riesgos básicos, a una empresa grande que puede tener un sistema. Luego el relacionamiento con las partes interesadas, los mecanismos de quejas y reclamos, y finalmente un tema importante que se ve en el territorio, con algunas empresas mayormente, algunas más expuestas que otras, porque esto varía según los gremios, ¿no? Hay gremios que están más en el plan inmediato, trabajando con las partes interesadas, con las comunidades, haciendo inversión social, versus otros sectores empresariales que eso no necesariamente es su día a día, ¿no? Entonces, eso varía según el tipo de negocio o del tipo de actividad empresarial, pero lo que se espera es un trabajo de inversión social o de responsabilidad social que se pueda realizar en el territorio, y finalmente lo que es sobre la base de un pilar fundamental, que es cómo enfocamos transversalmente el tema de derechos humanos. Otro tema creo que como desafío, y creo que aquí deberíamos de ser conscientes del contexto en el que nos desenvolvemos, cómo es el Perú. Y ahí creo que siempre hemos levantado la bandera en cuanto a, primero, y yo lo pongo de una manera un poco más sencilla, yo creo que nuestro tejido empresarial es amplio, variado y permítanme decir vulnerable, y ahora voy a explicar por qué vulnerable. Primero porque hay un sector formal y hay un sector informal, y ahí hablamos de un 22-78% más o menos. Entonces estamos hablando de una pequeña concentración de formalidad. Hacia ese sector se van a dirigir las políticas públicas nacionales. Tenemos un gran reto con la informalidad y un gran reto por debajo con lo que es cómo vamos a resolver la economía ilegal. Centrémonos en la formal. En la formal, ¿cómo está desagregada? ¿Cómo se compone? Gran empresa, 1%. Las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, 99%. Son las MIPYMES las que concentran el mayor número de porcentaje de pega ocupada, el 91%. A eso es a donde me refiero con vulnerabilidad.
porque las micro, las pequeñas y las medianas que concentran la mayor fuerza laboral no necesariamente tienen el mismo músculo y alcance que una empresa o una que tiene una matriz extranjera. Si hablamos, y siempre lo he mencionado, de derechos humanos, en cada pequeña acción, si no lo hablamos de esa manera no tiene sentido. Entonces tenemos que entender que hay una micro, una pequeña, una mediana y una gran empresa, y la realidad de nuestro país apuntala a una MIPYME que concentra el 99% de la fuerza laboral. Esos son números que creo que hay que tener en consideración al momento de plantearnos una discusión sobre políticas públicas. Y eso me lleva luego a el siguiente desafío, que es ¿y cómo internalizamos estos costos de los derechos en el modelo de negocio? Que yo creo que es una conversación interesante a tener, de hecho que puede sonar paradójico, pero yo creo que es importante entenderlo porque finalmente ¿cómo hacemos que el introducir estos estándares termine siendo atractivo, rentable, genere valor para la actividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas? Y eso pasa por entender este tejido social y ver cómo le hablamos a una micro y le decimos, si usted va a implementar esto, esto le genera valor. Como una empresa que está siendo formal, introduciendo estos estándares, le decimos, esto le genera el valor y no piense que le va a restar competitividad con el vecino que no implementa ningún estándar. Porque finalmente el costo del producto, ¿a quién se va a trasladar? Al cliente. Y ustedes, a ver, algo tan sencillo, cuando van a hacer la fiesta infantil de sus hijos y tienen que comprar el chisito, ¿dónde lo van a comprar? Donde está más barato, ¿no? Entonces, esto también, se los traslado el ejemplo en algo sencillo. Entonces, si queremos avanzar y sentarnos a discutir sobre esos temas, hay que entender ese tejido y los distintos niveles de vulnerabilidades y distintos niveles de maduración. Y ya cierro, porque ya Enrique me está mirando con ojos de ya, vamos cerrando, el tema da para más, pero cierro con algunas preguntas. Entonces, ¿cómo promovemos estos avances en las distintas empresas? ¿Cómo lo hacemos que sea atractivo? ¿Incentivos? Entendemos que es un enfoque diferenciado, territorial, progresivo, gradualidad en el cambio, ¿no? Es importante reconocer este amplio tejido empresarial, como les digo, y trabajar estos enfoques que siempre los hemos mencionado. Gradualidad en el cambio, progresividad, un enfoque diferenciado de entender el tejido empresarial y evidentemente el enfoque territorial. Hay distintos niveles de maduración en el sector empresarial y también en los que estamos, o los que hacen política pública y también en el lado empresarial. De hecho, que hay retos también dentro de las propias organizaciones. A nivel del contexto interno de cada empresa hay muchos retos y eso también nos lleva a fortalecer capacidades para que entiendan los que siempre han hecho sistemas de riesgos, que ahora tienen que introducir esta mirada hacia los impactos. Y finalmente el fortalecimiento de capacidades, no solamente centrarnos en los equipos sociales, derechos humanos no tiene que ser un trabajo de sociales entre nosotros o hablándonos entre nosotros, ¿no? Hay que evangelizar más allá de lo social. No me da tiempo para tocar este tema bien difícil, pero el contexto país externo, y eso me lleva a hablar del problema de las economías ilegales, y aquí yo creo que el problema es bien grande. Estamos enfrentando a una discusión, yo me voy a centrar solamente en lo que es el que hace actividad ilegal, estamos hablando de minería criminal, minería ilegal, en ese problema me estoy centrando, y ahí estamos hablando de un flujo de 10.000 millones y con violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados también de comunidades. La Cajonat contra Argentina es un caso en la Corte que también hemos visto cómo la tal ilegal generó desplazamiento forzado. Acá también vemos problemas de estas características, trata, explotación sexual, entre otros. Es un problema bien complejo, pero no solamente centrémonos en la punta de la pirámide, sino hay que mirar el paquete completo. Ese es el reto. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Has planteado varios temas que es difícil de resumir en una oración, pero queda claro que el sector empresarial peruano es heterogéneo, es diverso, tiene diversos niveles de maduración y diversos desafíos en función de los sectores en los que se ubica o de las capacidades desarrolladas, pero es también importante señalar que el sector privado, el moderno, el sector que está en la cúspide de la formalidad, también puede ser un motor para involucrar a estos sectores no formales, no hablemos de los sectores ilegales, que es otra problemática, pero aquellos que se encuentran hoy en la informalidad económica, de qué manera los gremios empresariales y las empresas con mayor capacidad pueden contribuir a un involucramiento progresivo, paulatino, al cumplimiento de estos estándares que deben ser, específicos para cada sector. Pero has hablado también del sector informal y yo sé que Juan Pedro Chang está que se muere la lengua por intervenir. Le voy a recordar que solo tiene 10 minutos y antes de que Máximo, señalarle algunas preguntas orientadoras que ya las hemos conversado.
pero es bueno que todas y todos lo conozcamos, ¿no? En caso del ámbito sindical se formó un grupo de trabajo para hacer seguimiento al Plan Nacional, así que entendemos que desde ese espacio ustedes tienen una valoración cuánto se ha avanzado en materia laboral sindical, que tiene varios objetivos, el plan específicos para este tema. Y finalmente, digamos, porque eso ya te va a tomar bastante de tu intervención, ¿es posible imaginarse una práctica de la debida diligencia sin diálogo social? Sin participación significativa de los actores. Creo que ahí hay un desafío que del movimiento sindical lo tiene bastante claro y estoy seguro que vas a plantearnos una intervención esclarecedora. Gracias, Quique. A ver, el reto efectivamente es difícil, ¿no? ¿Cómo sintetizar un proceso valiosamente participativo, valiosamente multiactor y valiosamente técnico y social a la vez, pero que además todo dice que tiene el valor también de ser una experiencia de construcción de política pública con esas características en el país. Pero ¿cómo hacerlo en un momento país de desesperanza, de 45 partidos, de no proyecto país, de no visión país, de contradicción, efectivamente de economías ilegales empoderadas en la política y desde la política manejando Estado y de ciudadanía que de repente no existe, pero de pobladores, pero de personas afectadas por políticas públicas manejadas por la corrupción, por el narcotráfico, por las economías ilegales, pero también por debilidades de acción, debilidades de corrección, debilidades de fortaleza de nosotros, parte del movimiento social, por no lograr mejorar las cosas. Voy a tratar de ser muy específico. Y una primera cosa, y por eso es que me he puesto a escribir ahorita, lo primero que hay que decir, y en respuesta a la pregunta y al proceso, es ¿por qué nosotros, trabajadores, por qué nosotros, sindicatos, por qué nosotros, en particular la CUT, nos centramos, nos metimos y, como dijiste tú, muy dinámicamente a este proceso? Sencillamente porque en un país sin empleo, en un país con flexibilización laboral, en un país con una estructura productiva y una no diversificación económica que no genera no solamente empleo, sino que hasta no promueve inversión sostenida y competitiva. Dijimos, vamos a trabajar los temas del derecho económico, del derecho social, del derecho cultural, del derecho ambiental, del desarrollo local, del desarrollo nacional, del proyecto país, con un enfoque de derechos humanos para que nos ayude a generar una estructura económica y una estructura productiva generadora de empleo con enfoque de trabajo decente, pero además con políticas públicas que orienten al conjunto de las necesidades humanas para el bienestar de las personas. Y lo que encontramos en un primer momento, y hay que decirlo, esto es parte del balance, fue una cosa importante y motivadora. Efectivamente tuvimos un primer momento muy participativo, muy técnico, muy multiactor en los momentos de diagnóstico. Creo que si revisamos los diagnósticos y hacemos un pega-pega de todos los diagnósticos, vamos a tener una lectura base para una propuesta no solo de diagnóstico, sino de solución de los problemas que el país tenía. Y estamos hablando del 19-20-21. Eso hay que resaltarlo. Sin embargo, resaltando eso, sí hay que decirlo, y doctor, hay que decirlo con toda claridad, con respeto pero con fuerza, que fue el ministerio quien, de una u otra manera, no contribuyó a implementar el mecanismo de seguimiento. Y creo que allí comienza parte de nuestra debilidad. Y allí está también parte de nuestra corrección. Proponemos, por eso voy a ser puntual, proponemos que este proceso de evaluación que ahora iniciamos sea más participativo, más institucional, más resolutivo. Y este se desarrolle a partir de la implementación del mecanismo de seguimiento.
y que en el contexto de ese mecanismo de seguimiento institucional promovido por el Ministerio y con participación de todos nosotros como actores, multiactores, vayamos no solamente evaluando, sino vayamos construyendo las estrategias, construyendo los aportes, las mejoras y la continuidad. Lo que el doctor nos ha planteado acá, en perspectiva, como el Plan 2 tiene que ser participativo, tiene que ser técnico, tiene que ser democrático, tiene que ser descentralizado como está planteado ahí, pero tiene que ser de verdad. Pero tiene que ser de verdad. Porque lo tercero que queremos decir es que sí, pues, el diagnóstico y los contenidos del plan, nosotros discrepamos de algunas metas, las creemos poco ambiciosas, pero aún así nos parece importante, pero sin embargo terminan siendo una especie de letra muerta. Una especie de letra muerta. No manejo elementos muy finos para decir, para cuestionar el 51 punto no sé cuánto por ciento de metas alcanzadas, pero creo que necesitamos revisar, necesitamos ajustar y necesitamos mejorar procesos con enfoque participativo y de resultados proactivos e implementadores y motivadores. Un cuarto elemento. Creemos que en ese contexto de participación y diálogo con el cual nosotros, trabajadores, nos hemos incorporado, y con todo esto que estoy mencionando, nuestra apuesta es por construir un programa, un plan, pero sobre todo, las bases de un proyecto país. Un proyecto país, Jenny, efectivamente, fue en Cajamarca, creo que dijimos esto, la necesidad de construir un proyecto país y de establecer las bases de acuerdos entre los sectores sociales para definir actividades económicas, orientaciones políticas y planes y políticas con carácter de Estado, que son hoy básicas en un momento en el cual el país simplemente tiene 45 partidos, no tiene programas, tiene aspirante a candidato, tiene rostros y no tiene nada en concreto. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Somos capaces de establecer acuerdos, compromisos y asumirlos de corto, mediano y largo plazo de manera sostenida, con objetivos estratégicos para ponerle el cascabel a ese gato corrupción, a ese gato narcotráfico, a ese gato economías ilegales, a ese gato partidos políticos que no son partidos y que son simplemente estructuras electorales o vendo cargos para que hagas negocio desde la política y desde el Estado. ¿Le ponemos o no le ponemos el cascabel? Eso significa trabajar propuesta, concertar propuesta, construir técnica social participativamente, las bases de esas políticas de Estado. Y nosotros sabemos que hay diferencias, creemos que hay que concordar, creemos que hay que ponernos de acuerdo por parte de los trabajadores y de los movimientos sociales. Se trata de construir un país con justicia social, un país con derechos humanos, un país con bienestar para todos, un país con políticas públicas. Y ahí creemos que este país, basado fundamentalmente en extractivismo minero, en exportación de economías primarias y en agroexportación, tiene que diversificar la economía. Y creemos que un objetivo país de mediano a largo plazo es una revolución productiva, es un país que comienza en todos los sectores, en todas las actividades y con todos los actores sociales a incrementar políticas, estrategias y logros, avances en cómo establece mejoras productivas permanentes, sostenidas en cada uno de los actores, en cada uno de los sectores. Creemos que hay que trabajar eso. Y en el marco de ese pacto país, quiero terminar diciendo, para cumplir con el tiempo, algo que en la mañana, en el taller de los trabajadores, lo hemos dicho. Sin democracia no hay derechos. Y nuestra democracia está en peligro. Y nuestra política, y nuestro Estado, y nuestro futuro está en peligro. Sin democracia no hay derechos. Y esta democracia prácticamente ya no es democracia. Y por eso es que sí llamamos a construir unidad, a construir compromisos, a construir bases patrióticas, democráticas, para, manteniendo nuestras diferencias, buscar coincidencias, concordancias y trabajar ese proyecto. Y es finalmente
cómo creemos, y aquí le digo a Jenny y le digo a Lisbeth, sí pues, es un país primario exportador, es un país de actividad basado en un pilar minero, basado en un pilar de exportación, pero hay otro gran superpilar, que no es informalidad a secas, efectivamente. Hay informalidad económica, hay informalidad tributaria, hay informalidad asalariada, pero el informal asalariado es aquel asalariado que trabaja en condiciones de informalidad porque así lo tiene su empresario. Y lo que hay es una economía, es la mayoría poblacional de autoempleo, de ese hombre o de esa mujer que heroicamente autogenera un puesto de trabajo y que es la base de la economía local y es la base de la sostenibilidad de muchas familias, y creemos que allí, y termino diciendo, es un elemento que lo decíamos y lo decíamos en los momentos en los que se trabajaba el diagnóstico y las bases para el primer plan, y para el segundo plan creemos que es fundamental incorporar eso. Solamente decir, por tanto, que desde el Ministerio de Justicia tiene que convocarse al mecanismo de seguimiento de la debida diligencia. Y en ese contexto, y de inmediato, evaluamos, en ese contexto participativo, formulamos, reformulamos y definimos contenidos y perspectivas del segundo plan. Gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. Es interesante cómo desde una valoración, un balance preliminar de una política pública específica como es el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos nos ha llevado a la reflexión sobre la necesidad imperiosa de contar con un proyecto de país que tiene que resultar de procesos de diálogo y consenso que se han logrado a partir de este plan específico sobre empresas y derechos humanos, pero que debería ser llevado a otros ámbitos de la economía y de las políticas públicas en el país y tener un horizonte de país, porque ahora lamentablemente no parece claro ese horizonte, ¿no? Para ir avanzando con el programa, porque ya nos acercamos al final de la jornada, quiero invitar ahora a la señora Jane Antila, jefa de la misión técnica de la Oficina de Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas, para que nos comparta la mirada que desde el sistema de Naciones Unidas, en este caso desde ACNUD, tiene sobre el proceso peruano. Un proceso en el que Naciones Unidas, a través de sus diversas agencias, ha venido acompañando desde la etapa inicial del plan y luego en su implementación, y seguramente la cooperación y el apoyo técnico seguirá luego de la culminación del plan. Pero es importante ver cómo nos miran desde ese ámbito y qué desafíos y retos se encuentran para el país y para la agenda de empresas y derechos humanos. Señora Jane, bienvenida. Pues muy buenas tardes con todas y todos, y muchísimas gracias por la invitación de estar en este foro. Como bien dices, es una conversación bien interesante que va mucho más allá del tema del Plan Nacional de Acción y de su evaluación, pero realmente nos pone en el contexto real. Mis colegas en los puntos que prepararon empezaron diciendo que cuando se empezó a elaborar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, era tal vez un poco una utopía que se podría llegar a conversar entre empresas, estados, sindicatos, defensores, sociedad civil, y pues aquí estamos en una conversación muy interesante. Y creo que esto en sí es un logro y un testamento a que esta agenda nos está agregando algo de valor que no teníamos anteriormente. A nivel global, a nivel regional, hay un creciente interés para implementar los principios rectores, como bien mencionó Diego, aquí a nivel de región, aparte del Perú, países como Colombia, Chile y Argentina cuentan actualmente con planes nacionales de acción, y Brasil tiene una política nacional sobre empresas y derechos humanos. Aquí en el Perú, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, desde nuestro punto de vista, ha realmente sido una herramienta valiosa para contribuir a fomentar una cultura de derechos humanos. Y aquí se ha hablado mucho del proceso participativo que tenía su elaboración. Nosotros tal vez quisiéramos también destacar que desde entonces, en el periodo de implementación, también se han llevado
a cabo muchos diálogos multiactor que han sido sumamente importantes, que tenían como su base estos informes diagnósticos que han sido mencionados. Y desde nuestro punto de vista quisiéramos en particular destacar los diálogos relacionados con conflictividad social, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las personas defensoras de derechos humanos y derechos de las personas LGBTI. Estos procesos de intercambio que han tenido lugar han servido para conectar la temática de empresas y derechos humanos con el contexto peruano. Han permitido escuchar a las personas defensoras de derechos humanos, han podido visibilizar la realidad de los pueblos indígenas, han proporcionado un espacio también para reconocer a instituciones públicas que ponen sus esfuerzos para encontrar una combinación inteligente de medidas y que lograrán el objetivo de prevenir, mitigar y remediar violaciones. Y han podido apoyar a las empresas que van impulsando acciones y estrategias en ámbitos y temáticas que son complejas, pero en las cuales están acercándose a compromisos para respetar los derechos humanos en el marco de sus actividades. Perú es un país muy amplio y complejo, como se ha mencionado bien, y cada región tiene su propio contexto y realidad. Y es por ello que para nosotros valoramos en particular que desde 2022 se inició el proceso de descentralización de la PNA, incluido en las regiones de Cajamarca, Cusco, Ucayali, Piura e Ica. Esto ha permitido mapear y tener un acercamiento con los actores interesados en la implementación del Plan Nacional de Acción, ya sea por regiones que tienen mucha industria extractiva o por la presencia de la agroindustria. Y como se ha mencionado, en 23, en 24 también se llegó incluso a aprobar ordenanzas regionales en 5 regiones. También quisiéramos destacar el importante trabajo impulsado por sectores del Estado, como ha sido el Ministerio de Agricultura y Riego. Y esto ha sido también en el marco de la implementación del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, donde ellos han estado realizando diálogos previos y un mapeo de normativa para tener una fotografía clara de la situación en la cual se encuentra el Perú y qué tan preparado o no preparado se encuentra para la implementación del reglamento cuando entrará en fuerza. Por otro lado, también quisiéramos reconocer y resaltar el rol de las cámaras regionales y binacionales y gremios empresariales. Han sido y pueden seguir siendo promotores, impulsores y catalizadores de cambio. Pueden también apoyar, y aquí se ha mencionado, que las capacidades y fortalecimiento de información para los pymes, que encuentran muchos desafíos y dificultad para incorporarse en esta agenda, y las cámaras de comercio pueden apoyar mucho. Desde 2023, nosotros como ONU Derechos Humanos hemos apoyado en este sentido, en particular, el Cámara de Comercio de Cajamarca. Nos pidieron también en las preguntas previas un poco hablar de debida diligencia, ¿no? Y los principios rectores de la ONU proponen al proceso de la debida diligencia como una manera en que las empresas pueden gestionar en forma proactiva los riesgos reales y potenciales impactos negativos en los derechos humanos. A través de la debida diligencia en materia de derechos humanos, se llama a las empresas a diseñar e implementar medidas efectivas en términos de impactos en derechos humanos. Es fundamental, ya que cuando las empresas se ven dentro de una situación de conflicto ocasionada por sus actividades, tienen el deber de adoptar prácticas sensibles al conflicto y mitigar estos impactos, en particular cuando quienes sufren son comunidades, personas tal vez que están protestando o personas defensoras de derechos humanos. Y como bien mencionó Lisbeth, creo, no puede ser solo un formalismo, ¿no? La debida diligencia no es una lista de verificación, es un compromiso vivo que tiene que estar adaptado a las realidades locales, que tiene que incorporar aspectos de género, de territorio e identidad.
tiene que escuchar las voces de todos y todas en un espacio de diálogo y realmente tiene que llegar a tener un enfoque de derechos humanos que pone al persona en el centro. Desde ONU Derechos Humanos estamos elaborando una herramienta de debida diligencia con especial énfasis en personas defensoras y conflictividad social. Esperamos que pueda contribuir a los esfuerzos encaminados por distintos sectores del Estado, de sociedad civil y también el sector empresarial. También desde el proyecto CERALC, el Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, de la cual formamos parte como oficina, hemos desarrollado informes sobre la integración de los derechos humanos en la contratación pública, acceso a la reparación, las empresas de propiedad estatal y derechos humanos y una guía para capacitaciones sobre debida diligencia. Los desafíos para la efectiva implementación de la debida diligencia en el Perú y en la región de América Latina no son menores. Estamos en una de las regiones más peligrosas para las personas defensoras de derechos humanos, como bien ha mencionado nuestro colega por parte de Defensores. A ello se suma el aumento de la conflictividad social y los riesgos que conlleva el periodo electoral, y sin ni siquiera entrar en la temática de economías ilícitas que se ha ido abriendo un poco en esta conversación. Sin embargo, ante esta situación desafiante, creo que es bueno también valorar todo lo que hemos avanzado, que creo sí ha sido mucho, el balance sí está en el positivo desde nuestro punto de vista. Y si estamos aquí es porque estamos intentándolo todos y todas, cada uno desde su lugar. Entonces, desde nuestro punto de vista, es crítico que continúe un diálogo multiactor, un proceso verdaderamente participativo y que sean los esfuerzos también descentralizados para que se pueda garantizar la participación de todos y todas que son los más afectados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Jane Antila, jefa de la misión del Alto Comisionado en Derechos Humanos en Perú. Ha hecho una breve síntesis de lo que ha sido el aporte de la cooperación internacional en todo este proceso. Quiero rescatar brevemente esta idea de la debida diligencia como procesos dinámicos, que tienen que adecuarse a las realidades económicas, sociales de los países, pero que son objetivos ineludibles si queremos alcanzar niveles de desarrollo que garanticen el ejercicio de los derechos, la ciudadanía, la gobernanza, la paz social, etcétera, etcétera. Para cerrar este panel, vuelvo a decir, de lujo, de comentaristas en esta etapa inicial del proceso de balance del Plan Nacional, queremos terminar con la intervención del señor Albert Gilboño, que es presidente de Cooperación y también miembro de la coordinación colegiada de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, para que comparta la mirada desde las instituciones de derechos humanos que formamos parte de la plataforma. A ver, por favor. Gracias, Quique. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a tratar de... Tenía preparado algo, pero creo que voy a cambiarlo después de escuchar a todos. Y me parece importante, ya que me han dado el último lugar, los últimos siempre serán los primeros. Simplemente primero empezar con, creo que hay que recordar el nivel de expectativa que había en la elaboración del plan, ¿no? O sea, cuando iniciamos el proceso de elaboración del Plan Nacional, cuando estuvimos en la última etapa de discusión intensa con los gremios empresariales, con funcionarios del Estado diversos, en la última etapa había una gran expectativa, ¿no? La sociedad civil recorrió todo el país casi, convenciendo a los actores que habían sido vulnerados sus derechos, caso Laurelia, que está presente, Espinar, caso Rexol después ya en la implementación, pero todos estos casos, caso en Ica con los trabajadores de la agroexportación, nos reunimos con comunidades indígenas impactadas por los derrames en Curirico, en Chiriaco, o sea, recorrimos todo el país convenciendo a cada una de estas organizaciones que teníamos que ingresar a este proceso de discusión multiactor. No fue una tarea sencilla, porque al final los niveles de desconfianza que hay en el país y las realidades de vulneración presentes son innegables. Los ríos contaminados, las personas afectadas por metales tóxicos,
los trabajadores sin derechos en la agroexportación, o sea, múltiples vulneraciones que fueron reflejadas, que creo yo, lo decía Juan Pedro, en un balance país que se hubo con los diagnósticos. Creo que ahí está, que son los documentos formales, oficiales, de un país de hace 5 años o 6 años, donde de una u otra manera el Estado reconocía que el sector empresarial vulneraba derechos en el sector minero, en el tema de consulta previa, en el tema de trabajadores, o sea, había un reconocimiento y eso nos pareció muy importante, ¿no? Eso generó la confianza porque definitivamente siempre hubo un proceso de negación sobre la realidad de vulneración de derechos de parte del sector empresarial. Entonces creo que el nivel de expectativa era gigantesco, y creo que eso ha generado después ya un nivel de pesimismo fuerte también alrededor de lo que implica la implementación. Pero yo no quiero dejar de mencionar que en este proceso entre la aprobación y la implementación, pues tenemos otro Perú, ¿no? O sea, el intento, lo ocurrido con el señor Pedro Castillo, el expresidente, después la asunción de la señora Dina Boluarte, el conjunto de muertes por parte de la policía en varias regiones del sur, pues, fundamentalmente, cambia el escenario, más todo un paquete legislativo desde el Congreso y también del Ejecutivo, que de una manera desmantela una institucionalidad que nosotros sentíamos que sostenía un Estado garante de derechos. Entonces, la gran pregunta que tenemos nosotros ahorita para lo que venga adelante es sobre qué Estado garante de derechos vamos a construir ese consenso que tuvimos previamente cuando entramos en el proceso de elaboración del Plan Nacional sobre Empresa de Derechos Humanos. Porque en algún momento llegamos a un consenso. ¿Cuál era el consenso? Que si nosotros discutíamos de manera transparente, tratando de reducir la asimetría de poder del sector empresarial con los actores sociales vulnerados sus derechos, podríamos llegar a una reducción de esa vulneración de derechos. Entonces, el balance puede ser 50%, 30%, pero la gran pregunta de fondo es, ¿se ha reducido la vulneración de derechos humanos por los sectores empresariales en los últimos años? Esa es la gran pregunta de fondo, porque con esa pregunta o esa hipótesis entramos al proceso de elaboración del Plan Nacional sobre Empresa de Derechos Humanos. Entonces creo que el balance que tenemos que ir construyendo tiene que girar sobre eso. En todos estos años de implementación, en el sector trabajador, en el sector minero, en el sector hidrocarburos, con la comunidad LGTBIQ, con los niños de trabajo forzoso, ¿se ha reducido esa vulneración actualmente? Entonces, nosotros vamos a construir esa respuesta, pero creo que esa es la primera pregunta y la pregunta central de hipótesis que debe girar el balance de estos últimos meses, que seguramente yo sí creo que estamos aquí todos los actores y creo que llamamos la atención porque hemos hecho un esfuerzo desde sociedad civil por hacer este espacio multiactor porque ¿quién lo debió haber hecho en todo este tiempo? El Ministerio de Justicia. O sea, la Dirección General, que ha sido también prácticamente desaparecida en los últimos meses, porque no tenemos coordinador del Plan Nacional de Acción. Entonces, creo yo que esta reunión debe llamarnos para poder seguir avanzando en ese espacio. Creo que debemos retomar la confianza. Aquí estamos los actores que hemos estado involucrados en el proceso de inicio de discusión, en la aprobación y en la expectativa de la implementación. Entonces, si vamos a seguir, porque nosotros sí creemos, y eso ha sido una reflexión del taller de la mañana, nosotros sí creemos que el tema de empresas y derechos humanos sigue latente, con plan, sin plan, sigue latente porque definitivamente el poder empresarial existe en el Perú, juega un rol en las políticas públicas, juega un rol en las definiciones de eso que llamamos el futuro del país. Entonces sí creemos que vamos a discutir, porque lo decíamos también hace un momento, la otra gran expectativa es, nosotros creemos que necesitamos un sector empresarial que genere inversión, que genere desarrollo para el país, pero eso tiene que ser con derechos, no puede ser un sector empresarial sin derechos. Entonces,
definitivamente creemos que este espacio que se ha generado hoy debe ser el catalizador para poder empujar en los próximos meses un proceso de balance sincero, de balance transparente, como fue el proceso de implementación. Y con eso quiero continuar porque creo que ese fue otro elemento fundamental en la elaboración del plan. Creo que el nivel de transparencia con lo cual se movía el Estado en ese momento, se movía el sector empresarial y la sociedad civil ayudó a que generemos ese espacio para poder trabajar de manera conjunta y poder ir planteando algunos elementos fundamentales para reducir la vulneración de derechos humanos. Y ya para no extenderme, creo yo que sí quería no dejar de mencionar que nosotros hemos estado en una apuesta en estos últimos meses y años, creo yo, en los últimos 2 años desde sociedad civil, que ha sido la necesidad de una ley nacional de debida diligencia. O sea, nosotros y eso estaba en un indicador del Plan Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos. No lo hemos colocado en el escenario nacional, no lo hemos metido en la opinión pública porque se le ocurrió a la sociedad civil, sino porque era un indicador de una de las acciones del plan. Nosotros creemos que es necesario seguir empujando desde todos los actores y ojalá con el sector empresarial también de nuestro lado, una ley nacional de debida diligencia que reduzca realmente, que tenga no carácter voluntario, sino carácter obligatorio. ¿Para qué? Para que podamos tener un Perú distinto, un Perú donde haya empresas que respeten los derechos humanos y que tengamos un nivel de convivencia mejor entre todos los actores que tienen algo que proponer al país. Eso, Quique. Muchas gracias, Abel. 3 minutos, voy a pedir 10 minutos. No, pero en realidad creo que ha quedado bastante claro cuál es la posición de cada uno de los sectores. Si hay que rescatar alguna idea que ha estado presente en todas las intervenciones es que el Plan Nacional cumplió un rol importante al poner en la agenda pública nacional la necesidad de mirar la actividad empresarial en clave de derechos humanos como un paradigma que es necesario para garantizar que el crecimiento económico que registramos en las últimas 2 décadas pueda reflejarse en una mejora de los servicios públicos para la ciudadanía, en mejores condiciones laborales y salariales para los trabajadores, en un uso o una utilización del territorio que sea sostenible, que no afecte los recursos naturales, que garantice contextos de gobernabilidad y paz social, ahí donde hay actividad económica, pero que no es suficiente el Plan Nacional, que es un avance, que es un instrumento que ha permitido colocar el tema en agenda, que ha permitido desarrollar instrumentos desde el sector público con apoyo a la cooperación internacional, empujando a los actores empresariales a también desarrollar sus propios instrumentos, pero que todavía falta mucho por trabajar. Queda un semestre de implementación del plan, pero ahí no acaba esta historia. Es necesario pensar qué es lo que viene después, una prolongación del plan, que en una segunda etapa, o nos centramos en el Plan Nacional de Derechos Humanos en ese lineamiento 32 o 3.2, no sé, no me quedó claro, que plantea la promoción de la conducta empresarial responsable y la debida diligencia en el sector empresarial público y privado, o avanzamos hacia una norma vinculante, como ha planteado Abel, en representación de la plataforma de sociedad civil, como se viene implementando en los países que nos llevan la delantera en el desarrollo de estos temas. Entonces creo que quedan varias ideas para seguir reflexionando al interior de estos espacios. Es una primera actividad de balance conjunto en base al diálogo multiactor. Como les comentamos en la mañana, tuvimos un taller conjunto de sindicatos, instituciones de derechos humanos, defensores ambientales e indígenas, que nos ha permitido aclarar mucho de nuestro balance con relación a esta política pública, pero no es suficiente, y creo que hay un periodo, digamos, en el que estas actividades se van a replicar. Esperamos poderlas realizar también en las regiones, donde nuestros compañeros, compañeras, hermanas y hermanos tienen mucho que decir sobre esta discusión. Y, digamos, queremos comprometer a las organizaciones que nos han acompañado en el panel y también a las organizaciones que están acá en el auditorio y los que nos siguen por las redes sociales a que participen y, digamos, se involucren de manera muy activa y comprometida, como lo vienen haciendo, en estos espacios de reflexión y de propuesta.
porque no solo se trata de identificar aquello que no ha funcionado, sino aquello que puede mejorar y que se puede hacer de una manera mejor si es que hay la voluntad de los sectores. Para terminar este foro, quiero invitar al señor Aroldo Vera, que es miembro de la coordinación colegiada de la Plataforma de Sociedad Civil, representante de Derechos Humanos Sin Fronteras, una institución promotora de los derechos humanos, a quien le agradecemos también que haya venido a este evento y que nos acompañe con estas palabras de despedida. Muchas gracias, es un honorable panel el día de hoy. Desde mi parte y como representación de la coordinación colegiada de empresas, de la Plataforma de Empresas y Derechos Humanos, consideramos que este es el inicio del balance del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. En ese sentido también que sea un punto, digamos, de reflexión para continuar, no solamente con el balance de este plan, sino también esto nos ayude al Estado, porque entendemos que ha habido una inacción. Si bien es cierto, hubo un buen inicio, un buen impulso, se empezó relativamente bien, pero en estos últimos años, o prácticamente 2 años, ha habido una inacción, ¿no? En ese sentido, que sea este balance el inicio para que se pueda encaminar a futuro y se pueda llegar, así como el día de hoy están sentados, ¿no? Sociedad civil, ¿no? Gremio empresarial, sindicatos, ¿no? Empresa, también organismos internacionales. Queremos que nosotros, y con el taller que hemos tenido en la mañana, presentar un informe conjunto con el fin de hacer llegar al Estado, tanto las instituciones de derechos humanos, sindicatos, y también las instituciones de pueblos indígenas, organizaciones indígenas y también ambientales, hacer llegar al Estado y a toda la sociedad para que también sea haga un análisis y que pueda continuar, porque hay objetivos y creo que si bien es cierto el consenso de estar sentados el día de hoy y anteriormente, y no se pierda todo el trabajo que se ha desarrollado durante muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por asistir, y para poder continuar con esta conversación, pero de una manera más informal, en el buen sentido del término esta vez, podemos compartir un breve refrigerio acá y bueno, y darles las gracias nuevamente por asistir y por su atención. Buenas noches. Pues no, pero bueno, nos encontramos, ¿no?